Hola a todos. En el día de hoy vengo como maestrante en el módulo de teorías pedagógicas contemporáneas a hablarles un poco acerca de lo que es la evolución de la pedagogía en el siglo XXI. Sabemos de que la educación ha evolucionado acorde a los años y que debemos reflexionar sobre esos enfoques educativos que han venido cambiando para mejorar, para poder transformar un poco nuestras estrategias de enseñanza. Entonces es por ello que quiero compartir con ustedes mi apreciación acerca de lo que es la evolución de la práctica educativa. En el día de hoy podemos preguntarnos un poco acerca de qué diferencias encontramos en lo que es la educación del pasado a la educación del siglo XXI. Podemos recordar que la educación del siglo pasado era una educación rígida, una educación de memorización, a donde el docente presentaba una información y los estudiantes memorizaban esa información. En el día de hoy, la información solamente el docente la facilita para que sea el estudiante que transforme con su propia motivación e interés ese desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es ahí a donde nosotros podemos observar que anteriormente la educación era unidireccional, que los docentes transmitían la información, que el estudiante la memorizaba, que la reproducía, pero que en el siglo XXI, en este momento, la educación se hace como un proceso más activo, más dinámico, más interactivo, donde se prioriza el desarrollo de las competencias, siendo ellas importantes como son la crítica, la reflexiva y la colaborativa. El aprendizaje se realiza de una forma a donde es el mismo estudiante que está conectado hacia sus propias necesidades y es el docente como facilitador que desarrolla su proceso de enseñanza acorde a las necesidades del estudiante. Es por eso que se promueve un pensamiento crítico. Ese cambio refleja una transición esencial hacia el aprendizaje, siendo este un poco más inclusivo. Entonces, esto ha venido revolucionando la forma como se accede al conocimiento, que es ya una forma más tecnológica, donde el estudiante es más activo, más comprometido con su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y donde el profesor no puede quedarse rezagado, debe estar dispuesto a asumir su rol y aceptar que es el agente que puede transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué actores intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el presente siglo XXI? Podríamos decir que el docente pertenece o accede dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje al conocimiento al estudiante, pero ya no es el foco de la parte educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día podríamos hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje colectivo, a donde el docente, el estudiante, el padre de familia, la institución educativa y el gobierno, cada uno debe asumir su propio rol y mirar las necesidades y los retos que le depara ese rol que tiene para poder mejorar y asumir de forma crucial la educación del siglo XXI. Entonces, es por ello que nosotros podríamos estar hablando de un aprendizaje más dinámico, con unas herramientas necesarias como son las herramientas tecnológicas que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y además que todos los actores
construyan un sistema educativo más equitativo y más dinámico, mucho más efectivo, donde cada uno de estos reflexione sobre ese rol y trate de mejorar cada uno ese proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del rol que les tocó asumir. Entonces, nosotros nos podemos preguntar cómo nosotros, los docentes, podemos activar los saberes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo debemos evaluar a los estudiantes en este siglo XXI. Entonces, es allá donde nosotros podríamos preguntarnos cómo estamos evaluando al estudiante hoy en día, si estamos acordes a lo que está el proceso tecnológico, si estamos acordes con lo que está sucediendo en la sociedad, con todo el vuelco que ha dado la educación, si estamos rezagados o estamos dispuestos a asumir los diferentes retos que nos asume nuestro rol como docente. Entonces, el proceso debe ser participativo, debe ser un proceso donde despierte el interés, la motivación del estudiante, donde el estudiante se pueda conectar a los contenidos, al contexto donde éste se encuentra, para poder tener cada uno de ellos una experiencia personal acorde a la necesidad de aprendizaje que tiene. Entonces, es ahí a donde nosotros tenemos que asumir el rol, ¿verdad?, de guías, de facilitadores. Y es ahí a donde también debemos centrar un poco más en metodologías activas que conduzcan un aprendizaje, puede ser basado en proyectos, un aprendizaje significativo, un aprendizaje en teorías pedagógicas activas. Cada uno de estos va a desarrollar unas competencias prácticas y significativas que pueden ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo pueden volver o convertir más dinámico, más reflexivo, más significativo. Y en cuanto a lo que es el proceso de evaluación dentro del aula, yo diría que el proceso de evaluación dentro del aula debe ser formativo, debe ser continuo. Debemos estar observando de forma continua la forma como el estudiante se desenvuelve en el aula, ya que cada uno aprende a su propio ritmo. Eso lo debemos saber cada uno de nosotros, que debemos ser más inclusivos, que debemos tratar de construir entre todos los actores que participan un proceso de enseñanza-aprendizaje más justo, más equitativo y con muchas expectativas y con muchos objetivos claros de lo que nosotros como docentes queremos enseñar y que queremos también que el estudiante aprenda. Y nunca alejarnos de los padres de familia, porque son pieza fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la institución educativa, tanto como el gobierno, deben brindar al menos las condiciones óptimas para poder desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje que pueda tener herramientas tecnológicas que en muchos lugares a donde nos encontramos no tenemos, que trabajamos con muchas dificultades, pero con muchas ganas de activar saberes, con muchos deseos de asumir nuestro rol como agentes transformadores de cambio. Bueno, esta es toda mi apreciación. Muchas gracias.